Vamos a hablar un poco acerca también de cuáles son esos objetivos, vamos a hablar un poco a refrescar algunos conceptos acerca del Alzheimer y finalmente vamos a dar varias recomendaciones desde la parte teórica de cómo manejar un paciente con Alzheimer y también tengo algunos videos para compartirles en caso de que ustedes lo deseen ver como un poco más explícito. Ustedes verán si yo se los voy compartiendo en el chat, se los voy pasando o pues los pueden ver más tarde o también se les puede enviar un documento con los videos para que ustedes puedan revisarlos, ¿de acuerdo? Y así tenemos un poco de ambos mundos, un poco del discurso que yo les estoy dando y también un poco acerca de lo más visual para que ustedes lo puedan comprender todos correctamente. ¿Estamos? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las actividades cotidianas de la casa con un paciente con Alzheimer. Primero les voy a explicar brevemente qué es terapia ocupacional. Los terapeutas ocupacionales trabajamos con las personas de todas las edades y en todos los momentos de la vida, antes del nacimiento e incluso al final de la vida. Lo que hacemos es trabajar con estas personas buscando que todos nuestros pacientes, nuestros usuarios, las personas con quienes trabajamos sean independientes en sus actividades cotidianas. De manera que logramos y nos esforzamos muchísimo en promover, prevenir y también rehabilitar todo lo que tenga que ver o que esté inmiscuido en lo que tiene que ver con la independencia y la autonomía de esa persona. De manera que no solamente abordamos a esa persona y sus habilidades que lo componen corporal, mental y sensorialmente, sino que también trabajamos con los espacios donde esa persona convive o interactúa y también interactuamos con los cuidadores o quienes los rodean, ¿ok? Listo. Nosotros ya tuvimos una charla donde hablábamos acerca de las demencias. Esta fue como la primera charla que tuvimos este año. Igualmente quiero recordarles algunos conceptos para que todos estemos claros. Entonces vamos a estar todos atentos a cómo es que funciona el Alzheimer como tal. El Alzheimer es solamente un tipo de demencia, ya que existen varios tipos. La forma en cómo se produce el Alzheimer como tal con nuestros pacientes es que hay una acumulación de una proteína que se llama proteína amiloidea, que debe estar en cantidades normales en nuestro cerebro, y como hay una acumulación de esa proteína, es decir, que no se utiliza, entonces lo que empieza a hacer esa proteína es generar unas especies de placas o como unas especies de nudos o ovillos que lo que hacen es interferir entre las conexiones neuronales, de manera que no pasa la corriente eléctrica, por decirlo así coloquialmente, y al no estar conectadas las neuronas, pues ellas mueren, de manera que empieza a morir este tejido como tal. El diagnóstico inicia en la parte del cerebro que está encargada de la memoria y a medida que va avanzando la enfermedad va tomando otras habilidades y otras zonas como tal de las áreas cerebrales del cerebro. Bien, esta es una enfermedad neurodegenerativa y hasta el momento no se ha descubierto la cura. Listos. Voy a hablarles acerca de las fases del diagnóstico del Alzheimer. Quisiera que por favor ustedes prestaran atención a esta parte de aquí, ya que ahora en adelante cuando estemos hablando acerca de las actividades, yo les voy a mencionar como, bueno, cuando estemos en una fase leve, si ustedes tienen una persona en una fase moderada o si ustedes tienen una persona en una fase avanzada, entonces vamos a prestar bastante atención a esta parte de las fases. ¿Listos? Bueno, en la fase leve es cuando recién empieza el diagnóstico y la persona tiene dificultades únicamente para participar en actividades cotidianas que estén relacionadas con funciones mentales bastante complejas y se empieza a ver afectada la memoria a corto plazo, los momentos y los recuerdos recientes. De manera que las actividades laborales, la persona empieza a tener como algunas dificultades, entonces no se acuerda que hizo tal archivo, no se acuerda que hizo tal documento, si es una persona que ha estado en su casa, no recuerda dónde dejó las llaves, no recuerda dónde dejó la billetera, no recuerda dónde dejó algún tipo de dinero. O también puede pasar que en algunos momentos no pasa así constantemente, de pronto dejó la estufa prendida, de pronto se le olvidó cerrar la puerta, de manera que esta persona al empezar a darse cuenta que está teniendo como estos olvidos que de repente no son tan frecuentes, pero de pronto sí, empieza a tener unas dificultades en el comportamiento, empieza a sentirse ansiosa, empieza a sentirse estresada, puesto que no se está orientando bien, está empezando a perder algunos datos importantes de su cotidianidad y empieza a desorientarse por pequeños lapsos.
también empiezan a presentarse algunas dificultades leves en el lenguaje. En la fase moderada ya hay un aumento de esa pérdida de memoria, entonces ya hay más dificultad para trabajar en actividades cotidianas que corresponden un poco a lo que tiene que ver del cuidado del hogar, del cuidado de otros, el manejo del dinero, manejar también el cuidado de mascotas, entonces empieza a tener dificultades en las actividades como tal y en las que son de alguna demanda compleja ya necesitan que estén pendientes, pero mamá, yo vi que usted metió la plata aquí, o venga yo, busquemos las juntas, o venga yo la llevo porque usted no se acuerda cuál era la dirección, entonces ahí empezamos a tener dificultades en estas tareas que requieren una mayor complejidad y se empiezan a presentar lo que son las agnosias, es decir, yo sé qué es esto, yo sé para qué sirve esto, pero no soy capaz de nombrarlo. Entonces empezamos a tener dificultades todavía más pronunciadas en el comportamiento. Entonces me desoriento más, me angustio más, me siento más estresado porque no sé exactamente qué es lo que está pasando. En esta etapa leve y moderada la persona puede ser consciente del diagnóstico, sin embargo, pues también es difícil uno aceptar que está teniendo dificultades, ¿no? Entonces algunas personas simplemente no asumen el diagnóstico como tal y ya en la fase moderada avanzada ya la persona definitivamente olvida que tiene el diagnóstico. Entonces en esta fase leve y moderada es cuando es más evidente. En lo que tiene que ver ya con la etapa avanzada, ya hay una dificultad mucho más pronunciada en las actividades que tienen que ver con el autocuidado. Si bien en la etapa moderada hay dificultades en el autocuidado, entonces olvido bañarme, no me acuerdo si almorcé, no me acuerdo si limpié o no me acuerdo si tenía que hacer esto desde el almuerzo o si desayuné. Ya en la avanzada definitivamente la persona necesita más asistencia, necesita más apoyo y también se empieza a evidenciar una desorientación un poco más pronunciada, de manera que la persona ya empieza a tener un deterioro en las funciones mentales como tal, entonces atención, concentración, ya empieza a ser más evidente las dificultades en el lenguaje y se empieza a ver afectadas también las partes cognitivas relacionadas con las praxias, es decir, la planeación y los pasos que componen el hacer cada una de las actividades. Todas las actividades tienen un paso a paso. Obviamente lo hacemos nosotros de forma autónoma. Ya en lo que tiene que ver con la fase moderada y avanzada, este deterioro en esto que tiene que ver con las praxias se hace muchísimo más evidente. Bien, ¿qué es lo que trabaja un terapeuta ocupacional entonces en un paciente con Alzheimer? Precisamente lo que les estoy comentando. Entonces, esa independencia, esas habilidades que la persona necesita para tener una independencia en sus actividades cotidianas, lo que tiene que ver con el autocuidado o también lo que tiene que ver con las actividades instrumentales. Entonces, cuidado del hogar, manejo del dinero, manejo del teléfono, manejo de otras personas o cargos de mascotas y otras responsabilidades. También nosotros los terapeutas ocupacionales trabajamos esas habilidades cognitivas o intelectuales que son necesarias para que las personas puedan participar en sus actividades cotidianas. Trabajamos también la parte sensorial, puesto que la parte sensorial también se ve deteriorada cuando una persona tiene el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, entonces estimulamos esta parte sensorial. ¿Qué es la parte sensorial? Los 5 sentidos que yo espero que todos conozcamos: vista, olfato, tacto, gusto y la parte auditiva. Bien, también trabajamos la parte del movimiento, digamos que lo que nos diferencia con un fisioterapeuta es que trabajamos la parte de los patrones de movimiento que la persona necesita para poder hacer las actividades. Es decir, para yo poder vestirme, para yo poder comer, para yo poder desvestirme, necesito unos patrones de movimiento, unos alcances del movimiento de mi mano hacia cada una de las partes de mi cuerpo y trabajamos porque esos patrones se mantengan para que la persona se pueda seguir vistiendo y pueda seguir participando. Incluso con algunos pacientes también rehabilitamos un poco o apoyamos la rehabilitación también del equilibrio y de la marcha para que la persona pueda seguir haciendo las demás actividades dentro del hogar. También trabajamos mucho por trabajar en que los pacientes estén activos y que estén en actividades de ocio y esparcimiento significativas, que sepan aprovechar su tiempo libre. Y también trabajamos con el cuidador, ya que el cuidador es la persona más importante, puesto que está las 24 horas con el paciente, de manera que nosotros nos esforzamos porque ese cuidador esté empoderado, sepa cómo manejar al paciente y también porque ese cuidador se cuide, valga la redundancia, es decir, que este cuidador tenga cuidado de su
cuerpo, tenga cuidado también de su mente y encuentre una organización en sus rutinas de manera que no se absorba todo su tiempo en función del manejo del paciente o de la persona con Alzheimer. Y en el contexto hacemos algunas modificaciones o recomendaciones para que las personas puedan participar a pesar de que tengan algunas dificultades en sus habilidades. Listo, entonces, las actividades terapéuticas desde la parte de terapia ocupacional y también desde las otras actividades terapéuticas en las que un paciente con Alzheimer pueda participar, beneficia muchas cosas, hablando en términos cerebrales. Entonces, estimulamos todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, todas las funciones mentales como tal. Estimulamos también lo que tiene que ver con la neuroplasticidad. ¿Qué significa eso? Muchas personas, por lo menos en mi país, este dicho es muy usual que dicen, loro viejo no aprende a hablar. Eso es completamente falso. El cerebro, en la medida en que esté activo, en que esté participando, en que esté haciendo y que se le esté estimulando, logra crear nuevas conexiones neuronales que incluso pueden ser capaces de abordar ciertas características o ciertas responsabilidades de esas áreas neuronales que se han perdido. De manera que en la medida que un paciente esté activo y se le hagan actividades de estimulación, esa neuroplasticidad se va a generar y vamos a tener ya sea una disminución en el deterioro a una velocidad rapidísima o incluso pues en algunos pacientes, lo digo pues por nuestra experiencia, hemos tenido que algunos pacientes han quedado en un nivel de fase de deterioro durante un buen tiempo. La idea es que esta persona tenga una calidad de vida, se sienta activa y que su autoestima también se vea beneficiada y que pueda sentirse productivo dentro de los contextos en los que se encuentra. Bien, para mí es muy importante explicarles a ustedes cómo abordar a este paciente en casa, ponerlo a hacer actividades en casa, pero para mí es más importante que ustedes sepan cómo manejar al paciente como tal. ¿Por qué? Porque uno les deja recomendaciones a los cuidadores, uno les deja tareas a los cuidadores, y ellos me dicen, ay, no, yo lo puse a hacer tal cosa, o yo lo dejé haciendo la sopa de letras, y no quiere hacerla, o yo no le tengo paciencia, yo le digo, y él antes lo podía hacer bien, pero yo no sé qué es lo que pasa, no sé por qué ahora no lo puede hacer. Entonces vamos a empezar a explicarles a ustedes cómo es que uno debe dirigirse hacia una persona con Alzheimer. ¿Para qué? Para que sea más fácil ponerlo a participar en las actividades, ¿de acuerdo? Importantísimo cuando uno se dirige a una persona con Alzheimer, sin importar el diagnóstico, sin importar la fase en la que se encuentre como tal. Entonces vamos a tener en cuenta muy importante la personalidad de la persona que tiene el diagnóstico. Entonces, cómo es, qué es lo que lo hace enojar, qué es lo que lo irrita, qué es lo que lo pone feliz, cómo es su carácter. Es importante distinguir el carácter de la persona para que uno sepa cómo llegarle. En la medida que uno conoce a esa persona, pues es menos dificultoso, es más sencillo, por decirlo así, poder participar con esta persona o poderla convencer de que haga las actividades que queremos que logre. Ya una vez nosotros tenemos identificado cómo es la personalidad, pues podemos empezar a tener en cuenta algunas recomendaciones, que es siempre que nos dirijamos a una persona con Alzheimer, asegurarnos que está con nosotros. Es decir, que está ejerciendo un contacto visual. Sin importar en qué fase se encuentre, es importante que esa persona esté mirándonos y esté escuchándonos cuando nosotros nos estamos refiriendo a ella. ¿De acuerdo? Entonces, así la persona sepa quién es ustedes, o así ustedes asuman que debe saber quiénes son ustedes. En caso de que ustedes la vean desorientada o desorientada, uno se presenta, logra el contacto visual. Si no lo está logrando, pues uno se agacha o busca la forma de que lo observe. Uno habla despacio, vocaliza, utiliza los gestos de la cara para ser más entendible. Si estamos en un nivel de deterioro ya moderado o avanzado, entonces lo que tenemos que empezar a hacer al momento de hablarle a esa persona es utilizar menos palabras, entre palabras más cortas, claras y concisas, y de acuerdo al nivel educativo que este paciente entienda, nosotros utilicemos, vamos a hacer más fácil que nos podamos hacer entender. De acuerdo que entonces en ese orden de ideas también vamos a tener en cuenta lo que tiene que ver con la paciencia, es decir, si el paciente no está entendiendo, hay que cambiar la instrucción. Si el paciente no está escuchando, subimos un poco el tono de voz, más no gritamos, y mantenemos la calma hasta que logremos que el paciente comprenda lo que queremos que haga, ¿de acuerdo? Si el paciente no sabe, si ustedes lo ven desorientado, la idea es que por favor no lo presionen, no lo regañen y sobre todo, por favor, que no lo contradigan. ¿Listos?
Aquí les dejo de pronto otra información acerca de cómo manejar un paciente con Alzheimer. Quiero explicarles que la situación de un paciente con Alzheimer, la enfermedad para los cuidadores es bastante fuerte, también para los pacientes es supremamente fuerte, puesto que estás empezando a darte cuenta que tu realidad está cambiando y que hay cosas que tú solías hacer que no las estás pudiendo hacer, de manera que lo único que le queda a ese paciente en términos de conexión con el mundo afuera son los pocos recuerdos que tenga. La mayoría de veces son esos recuerdos a largo plazo, recuerdos del pasado, de manera que si el paciente tuvo alguna situación familiar o personal difícil, si de pronto tuvo alguna situación que emocionalmente lo moviera mucho, esos recuerdos van a aflorar. De manera que la idea es que ustedes por favor no lo contradigan o no lo hagan sentir incómodo cuando el paciente diga cosas que pues poco y mucho tengan que ver con el momento. Tampoco es simplemente decirle sí, 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 sí a todo, pero la idea es que si ustedes quieren llegar a convencerlo de que haga algo que ustedes solicitan, pues lo hagan con calma, con paciencia, repitan. Si el paciente tiene un nivel de deterioro más avanzado, ustedes pueden darse un respiro a que a ustedes se les pase también la frustración, a que el paciente también olvide el encuentro, la situación, y luego volvemos nuevamente a intentar que el paciente haga caso a lo que nosotros queremos que haga. Por favor, no lo contradigamos, y menos cuando el paciente lo que está viviendo es lo único que él conoce y es la realidad. Ejemplo, si el paciente te está diciendo que tú le robaste, es verdad, porque en su mente es completamente real. Entonces decirle, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no te he hecho eso, ¿qué te pasa? Es una forma de generar conflicto, de angustiar y de desorientar más al paciente. Entonces la idea es no llevar a la contraria, sino que decirle, bueno, ¿qué pasó? Busquemos el dinero, en la medida en que el paciente se calme cuando lo trate de buscar, si lo encuentran, excelente, si no les dicen, no, pues mañana lo buscamos, tranquilícese, nos apartamos en caso de que el paciente empiece a sentir que desea agredirnos o algo así, o buscamos la forma de vincularlo a otra actividad para que el paciente retire su atención de esa situación compleja o esa efusividad que está sintiendo. Bien, ahorita les voy a hablar acerca de los apoyos que podemos utilizar en una persona con Alzheimer. Todas las actividades cotidianas, que son de las que vamos a hablar el día de hoy, tienen una forma de hacerse. Para quienes no tienen el diagnóstico, pues uno dice, no, pues normal, eso se hace y yo lo he hecho y eso es autónomamente que uno lo hace. Con los pacientes, como ya nos dimos cuenta que están afectados, lo que tiene que ver con la parte de las praxias, que son los pasos de esas actividades, con lo que tiene que ver con la parte del lenguaje, las agnosias, o sea, nombrar, identificar estos objetos que yo necesito en mi cotidianidad. Entonces vamos a tener en cuenta estos apoyos que nos van a servir mucho para el manejo del paciente. Primero, si el paciente está teniendo dificultades en seguir la instrucción, podemos repetirla. Allí sí les pido el favor de que se me llenen de muchísima paciencia y le repitan la instrucción hasta que el paciente la comprenda. Recuerden que también podemos acortar la instrucción con menos palabras y también que podemos dar una instrucción clara, efectivamente hacia donde queremos llegar. También existe un apoyo de supervisión, que eso es un poco más evidente en los niveles leve y moderado. Es decir, el paciente puede hacer las cosas. Voy a poner un ejemplo. No, es que yo lo puse a hacer la sopa de letras y yo le pasé el libro y él no lo hace, y entonces yo le paso los libros y le imprimo los libros y no lo hace. No, allí lo que necesitamos hacer con el paciente es un apoyo de supervisión, porque él puede hacer las sopas de letras y las sabe hacer. Entonces nos sentamos, decimos, listo, vamos a hacer esta hoja, yo aquí te acompaño, ¿qué palabra vas a buscar? Vamos, encuéntrala, uy, la encontraste, qué chévere. Si vamos a hacer un apoyo de supervisión, la idea es simplemente hacer refuerzos positivos y palabras que sean agradables para que el paciente se sienta bien y que sepa que lo puede hacer, más no decirle, ay, pero hágale, pero encuéntrela, pero ahí está, ¿cómo no la vas a ver? Ahí sí nos tenemos que armar de mucha paciencia porque la idea simplemente es generarle esa compañía y reconfortarlo. Existen los apoyos de segmentación y es que si es una actividad o una tarea como tal, la dividimos por pequeños pasos. Entonces, si digamos, ahorita les voy a explicar un poco esta parte del apoyo de segmentación con las actividades de vestido. Entonces, utilizamos los pasos y con los pasos utilizamos mucho también lo que tiene que ver con la corporalidad, la lateralidad. Entonces, arriba, abajo, derecha, izquierda, eso nos va a servir mucho para que el paciente también se estimule desde su parte cerebral. Los apoyos de ejemplificación es que ustedes le dicen, miren, así, lávate la cabeza, así como yo, mírame, si ves, yo lo puedo hacer así,
hazlo tú también. Y ya existe el apoyo de modelamiento, que son con pacientes que ya tienen un nivel de deterioro avanzado, de manera que ustedes tienen que prácticamente hacer la actividad acompañados con ellos, modelarle la actividad, o incluso ustedes pueden usar su sensorialidad para que el paciente pueda hacer la actividad. Entonces, le coges la mano, se la pones donde tú deseas que el paciente ponga la mano y le das un acompañamiento más cuerpo a cuerpo de la actividad. ¿Listos? Entonces vamos a tener muy en cuenta estos apoyos porque nos van a servir muchísimo para explicarles la secuencia de las actividades cotidianas. ¿Listos? Bueno, hablemos ahorita qué son las actividades de la vida diaria básicas. Como ya les había explicado, las actividades de la vida diaria se dividen en varias clases. Hoy vamos a hablar específicamente de las actividades de la vida diaria básicas, que son las actividades de la vida diaria encargadas de lo que tiene que ver con el autocuidado. Entonces, en ese orden de ideas tenemos las actividades que ustedes están observando aquí: alimentación, el baño, la higiene personal, lo que tiene que ver con la transición de un espacio a otro, el cuidado de uno, del vestido, también el descanso, incluso también las actividades de orden sexual. ¿Listos? Entonces voy a irles explicando cómo hacer cada una de estas actividades y cómo lograr que el paciente con Alzheimer participe lo más que pueda en estas actividades. Empecemos con las actividades de baño. Bien, de acuerdo al nivel de deterioro, vamos a permitir que el paciente participe en todas las actividades que les voy a mencionar de ahora en adelante. Vamos a tener en cuenta varias situaciones que se van a ir repitiendo. Yo voy a ser incisiva repitiéndoles algunos conceptos y repitiéndoles el concepto de los apoyos, pero esto es porque yo quisiera que a ustedes se les quedara bien en la mente lo que les estoy tratando de explicar, ¿de acuerdo? Entonces voy a ser repetitiva e incisiva con algunas situaciones, ya que la forma en llevar y acompañar a un paciente con Alzheimer en todas las actividades cotidianas tiene, digamos, que unas similitudes que al final vamos a identificarlas. Bien, empecemos con las actividades de baño. La frecuencia del baño. Si el paciente tiene un deterioro cognitivo leve, entonces no se acuerda si se bañó, se acuerda o no se acuerda si se lavó o no se lavó. En ese orden de ideas, lo que podemos hacer es utilizar apoyos como una lista de chequeo o como un tablero, o dejar, digamos, que la toalla en cierta parte cuando yo me termino de bañar, y de esta manera le decimos: no, mira, vamos a revisar, de ahora en adelante vamos a revisar esta lista para saber si estás cumpliendo con la orden del día. No, hoy no te bañaste. Ah, no, yo sí me bañé, yo no marco esa cosa, esa lista, no me gusta marcarla. Bueno, ok, entonces vamos a mirar, espérate, yo ahorita miro y seguro sí te bañaste. Ok, no lo contrariamos, le damos un espacio, le damos un respiro y nuevamente intentamos otra vez de que el paciente se pueda bañar, ¿de acuerdo? Nada de regañarlo, nada de hacer comentarios discriminativos ni hacerle sentir mal. Otra cosa que quisiera que ustedes, por favor, tuvieran mucho en cuenta con la actividad del baño es que a través del diálogo y a través de los elogios podemos hacer que el paciente se bañe. Esto lo vamos a tener en cuenta también de acuerdo al nivel de deterioro, porque podemos utilizar algunos motivantes o cosas que el paciente genera interés. Ejemplo, vamos a bañarlo porque pues lo va a llamar su hija, o después vamos a salir, o qué tal que nos vamos a alguna parte, o sea, utilizar esta parte de motivarlo, decirle: uy, no, pero pues es que así no te ves tan guapo, tú te ves más guapa cuando te bañas, cuando te pones este vestido tan hermosa que te ves. Utilizamos mucho esa parte del diálogo para que el paciente no sienta que está siendo traumatizado, ¿no? Porque esta es una de las actividades que tiene bastante compromiso desde la fase moderada hasta la fase avanzada. Ya si el paciente está consciente de lo que le estás diciendo, entonces no le puedes decir como que: ay, báñate porque ahorita vamos a salir, y el paciente va a tener en su mente eso y luego va a decir: bueno, usted me hizo bañar, al final no vamos a ir a ninguna parte. Entonces hay que cuidarnos mucho de ese nivel de deterioro, porque pues si el paciente está siendo consciente de lo que le estás diciendo, lo que está haciendo es mentirle en todo el sentido de la palabra. ¿De acuerdo? Entonces la frecuencia del baño, principalmente cuando es una persona con un nivel de deterioro moderado y avanzado, la idea no es que sea todos los días, porque pues a veces esta actividad se ve bastante afectada por la parte sensorial. Los pacientes les da miedo el agua, se sienten expuestos, les da frío, entonces no les gusta bañarse todos los días, de manera que no es necesario que se bañe completamente todos los días. Podemos darle un baño completo unas 2, 3 veces a la semana como tal, y los demás días les hacemos un baño en esponja de las partes importantes a tener cuidado, como lo ves, la zona íntima, las axilas, los pies, las manos y la cara, ¿de acuerdo?
Bien, lo que tiene que ver con la temporalidad del baño, cuánto tiempo nos vamos a demorar bañando a un paciente con Alzheimer o cuánto tiempo le vamos a dar para que se bañe en caso de que lo pueda hacer solo. Eso también depende. Si el paciente desde la parte sensorial tiene una hipersensibilidad, entonces el frío, que siente que está desnudo, que de pronto lo van a ver, que se siente incómodo, pues allí lo que tenemos que tratar de hacer es que el baño dure la menor cantidad de tiempo posible para no angustiarlo y para no estresarlo. Si el paciente, por el contrario, no tiene esta hipersensibilidad y digamos que se siente cómodo durante el baño, nos podemos tomar un poco más de tiempo y podemos darle la oportunidad de que participe más en la actividad de baño. ¿Listos? Bien, hay que tener en cuenta el estado físico de la persona con el diagnóstico, ya que muchas veces la parte física también está comprometida, ya sea por otras enfermedades que tenga el paciente, por caídas o situaciones viejas que haya tenido. Entonces, algunos pacientes de pronto no tienen tanto equilibrio, no pueden caminar correctamente o de repente no pueden hacer algunos alcances, entonces no alcanzan a subir la mano para tocarse la cabeza. Y de acuerdo a ese estado físico, ustedes van a tener en cuenta cómo hacer la actividad y también van a tener en cuenta cómo van a modificar el espacio para que el paciente pueda participar, porque quiero dejarles la claridad de que necesitamos que el paciente participe lo más que pueda, con las habilidades que tenga, con las condiciones que tenga, necesitamos que participe para que su cerebro esté activo. Créanme que el hecho de poderse levantar, el hecho de poderse bañar, es una entrada que le estamos dando a su cerebro grandísima. En la medida en que los pacientes con Alzheimer dejamos que nosotros les hagamos las cosas, les quitamos esas responsabilidades, les retiramos esos roles, los inactivamos y eso lo que hace es que su degeneración se dé una rienda suelta impresionante y pues perdamos a ese paciente con una velocidad pues inigualable. De manera que vamos a tener en cuenta mucho el estado físico del paciente y si el paciente tiene esta hipersensibilidad o se encuentra angustiado o se encuentra ansioso, lo que podemos hacer es bajar el tono de voz, hablar un poco más calmado, más tranquilo, cambiarle la conversación por otra cosa para que el paciente se calme. Y ya desde el espacio físico, de acuerdo al estado en que se encuentra este paciente, existen muchas adaptaciones que podemos utilizar. Entonces, las barandas para que el paciente se pueda agarrar de la ducha. Yo les recomiendo mucho que a pesar de que el paciente pueda caminar todavía y tenga un buen equilibrio, estemos muy pendientes de que no sea necesario ponerle una silla, porque necesitamos evitar las caídas al máximo, ya que si inhabilitamos corporalmente a este paciente, pues perdemos mucha funcionalidad y perdemos esa participación y esa activación cerebral. De manera que entonces tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene equilibrio o no, le ponemos una silla, le ponemos las barandas para que se pueda agarrar mientras lo duchamos y también utilizamos algunas agarraderas para que el paciente pueda transitar dentro del baño. Importantísimo que quiero que ustedes tengan en cuenta dentro del baño, nada de tapetes, nada de objetos que obstaculicen la entrada o la pasada del paciente en el baño. Si el piso tiene desnivel, tienen que pintarlo o tienen que buscar la forma de que sea evidente para que el paciente lo pueda ver, ya que esto puede generar un riesgo de caída. Y importantísimo, en la medida que el paciente tenga un nivel de deterioro moderado avanzado, jamás dejarlo solo en el baño, ¿de acuerdo? Dentro de la rutina, quiero que por favor también tengamos en cuenta cómo el paciente tenía sus hábitos de limpieza y de autocuidado en su vida pasada. Porque en la medida en que nosotros preservemos esas rutinas pasadas, estamos generándole esos recuerdos pasados que ya sabemos que son los que al paciente le quedan, y en la medida en que sigamos promoviendo esas rutinas pasadas, pues vamos a lograr que este paciente siga participando y siga manteniéndose activo porque son recuerdos que él todavía de pronto tenía o puede llegar a tener e incluso pueden estar instaurados de forma inconsciente. ¿Listos? Bien, importante tener en cuenta para todas las actividades que vamos a explicar de ahora en adelante, tener todo listo. Si el paciente requiere un nivel de apoyo mayor, porque si el paciente lo puede hacer solo, lo que hacemos es alistar todo lo que vamos a necesitar con el paciente. Entonces, bueno, te vas a ir a bañar, papá, o te vas a ir a bañar, mamá, o te vas a ir a bañar, señora. Vamos a listar todo lo que vamos a necesitar. Importante en lo que tiene que ver con la preparación, los pacientes con Alzheimer, como están teniendo un deterioro de las actividades o de lo que tiene que ver con la memoria relacionada con las actividades que son recientes,
Lo que debemos tener en cuenta es preservar mucho las rutinas. Lo bañamos al paciente casi siempre a la misma hora. A no ser que ocurra algo extraordinario, bañémoslo siempre a la misma hora y tratemos de que las actividades siempre tengan una hora fija para poderle instaurar en su cerebro una rutina como tal y así estimular a su cerebro a que logre adaptarse. En la medida en que ustedes sean repetitivos con las actividades, poco a poco el paciente se va a adaptar, incluso poco a poco deja de protestar tanto. ¿Listo? Entonces tener todo listísimo, listísimo antes de empezar la actividad. Lo alistamos con el paciente en caso de que el paciente lo pueda hacer. Si no, ustedes lo alistan y se lo tienen todo listo. Y necesitamos que ese paciente participe en la actividad de baño lo máximo posible. Si lo puede hacer solo, supervisamos, entonces damos el apoyo de supervisión, de que esté cogiendo el champú que es. Desde la parte del espacio, por favor, que el baño, yo ya fui clara que no tenga ningún obstáculo, pero por favor también no tantos productos, no tantas cosas desde la parte visual, entonces quitamos otras cosas que no se estén usando y le dejamos únicamente el champú, el jabón, el bálsamo, lo que va a utilizar, e incluso podemos ponerle etiquetas para que la persona sepa qué es lo que se tiene que hacer. Entonces le podemos dar el apoyo como tal en las secuencias, entonces decir, bueno, nos vamos a desvestir, listo, ya se desvistió, perfecto. Si no, lo que ustedes tienen que hacer es irlo desvistiendo en caso de que el paciente tenga un nivel de deterioro moderado avanzado. Entonces, bueno, te voy a desvestir, me vas a ayudar a que por favor te desvistas, vas a quitarte la camisa. La forma de quitar la camisa en caso de que el paciente tenga una movilidad o una amplitud articular desde la parte de los brazos es tratar de quitársela así, desde así, se la quita y hacemos que se retire la camisa. Entonces vamos a quitar la camisa, ahora vamos a quitar los pantalones, entonces le damos esa segmentación, ese apoyo de segmentación. Ya nos quitamos la ropa, bien, ahora vamos a entrar y si el paciente definitivamente no es capaz de hacer, es decir, si tiene un nivel de deterioro avanzado, lo que vamos a hacer es hablarle. Entonces, miren, lo vamos a anticipar siempre que vayamos a hacer cualquier actividad. Mire, señora, la voy a bañar, entonces le voy a quitar la blusa, le voy a quitar el pantalón, le voy a quitar el brasier y vamos a entrar al baño. Así el paciente no entienda, si ustedes digan, no, pero pues él ni responde y a veces ni me mira, igual estamos dando una entrada sensorial desde la parte auditiva, entonces tratamos de hacer contacto, lo voy a quitar, lo voy a poner tal cosa, lo voy a llevar al baño y en la medida que el paciente tenga la posibilidad, desde la parte del movimiento, le decimos, vamos a estregarnos la cabeza, vamos a estregarnos el pecho, vamos a estregarnos el cuerpo, vamos a estregarnos la espalda, para que el paciente pueda llegar a esos lugares como espalda o lo que tiene que ver con los pies o las piernas, existen algunas adaptaciones como lo son los cepillos de mango alargado, que lo que tiene es como una esponjita y se la pasamos para que el paciente simplemente haga este movimiento y así no tenga que restregarse la espalda por sí mismo. Y lo mismo utilizamos este cepillo con mango alargado para la parte de las rodillas y de las piernas, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que el paciente pueda hacer la actividad. Entonces, le dicen, también le pueden dar un apoyo de ejemplificación. Entonces, le dicen, mira, vamos a restregarnos la cabeza así. Vamos a restregarnos el brazo así, de manera que el paciente pueda hacer la actividad. Y si ya el paciente tiene un nivel de deterioro avanzado que definitivamente no puede seguir el comando o la instrucción corta y de pocas palabras que ustedes le están dando, entonces ahí tienen que hacer la parte del modelamiento. Entonces, lo que pueden hacer es decirle, mira, te voy a coger la mano, te voy a echar jabón y te voy a poner la mano aquí porque nos vamos a restregar el hombro y vamos a hacer movimientos circulares, vamos a hacerlo juntos. Soltamos, miramos a ver si el paciente logra captar la instrucción. Si definitivamente no, pues lo hacemos un poquito con algunas partes del cuerpo y luego ya ustedes proceden a terminar el proceso hablándole y anticipándole todo lo que van a hacer. Entonces te voy a restregar aquí, te voy a restregar por este lado, te voy a pasar la mano por aquí, ¿de acuerdo? Importantísimo que ustedes tengan en cuenta en la actividad de baño y también en la actividad de higiene o la actividad de vestido, es que el pudor es una de las situaciones que se pierde casi que al final, hasta el final de que el paciente tiene el diagnóstico, de manera que el paciente se va a sentir inseguro porque lo estás exponiendo, porque lo estás desnudando, porque lo estás tocando, y allí tenemos que armarnos de muchísima paciencia y buscar la forma de tranquilizar al paciente a través del diálogo, decirle tranquilo, te voy a limpiar aquí, necesito limpiarte, necesito tocarte aquí,
Y si definitivamente no funciona, pues existe de pronto otra estrategia, que es ponerle una toallita de aquí para abajo que le cubra las partes íntimas al paciente, o una toalla entre las piernas para que el paciente pues tenga cubiertas sus partes íntimas, y lo que hacemos es meter la mano debajo y vamos restregando debajo de esa toalla para que el paciente no se sienta tan expuesto. También hay que tener el cuarto cerrado, o por lo menos la puerta del baño abierta, pero asegurarse que no esté nadie alrededor para que el paciente esté tranquilo, ¿de acuerdo? Bien, lo que tiene que ver con la higiene personal es muy similar a lo que tiene que ver con el baño. Entonces, hay que planear, hay que anticipar, hay que tener todo listo, lo alistamos con el paciente, ponemos etiquetas en caso de que el paciente todavía pueda encontrarlos. Hay que tener mucho en cuenta lo que tiene que ver con el deterioro sensorial. Entonces, el baño o los espacios donde el paciente conviva no pueden ser tan ruidosos, no pueden estar extremadamente iluminados, el clima debe ser tenue porque eso lo puede angustiar, ya que hay una hipersensibilidad. Y también tener en cuenta que los utensilios estén funcionando. Ejemplo, si ustedes lo van a rasurar, si van a rasurar al paciente con Alzheimer, pues la idea es que la cuchilla esté con las hojillas listas para rasurar, que no sean viejas, que estén funcionando, que tengan filo. Si no, podemos utilizar una máquina de afeitar eléctrica para que no corramos el riesgo de lastimarlo. Si el paciente lo puede hacer, le podemos pasar la máquina eléctrica para que sea más fácil para el paciente evitar cortarse. Y también vamos a tener muy en cuenta en la parte sensorial que, como hay una hipersensibilidad, si nosotros estamos haciendo la tarea por el paciente o le estamos dando estos apoyos de modelamiento, la idea es que ustedes tengan en cuenta que, como ustedes no están sintiendo y como hay una hipersensibilidad, los pacientes se pueden mostrar atacados. O sea, si ejerces mucha presión, si le subes el brazo de una forma muy rápida, si lo llevas abajo de una forma muy brusca, el paciente lo va a sentir como un ataque y el paciente va a reaccionar en contra tuya. Si el paciente es un poco agresivo, lo que también se puede hacer es pasarle una manta o algo así para que el paciente lo sujete, y así pues eviten ustedes que los vayan a agredir. Y lo mismo con las actividades de higiene, le pasamos el cepillo, le pasamos la máquina, como les decía, o si no, le anticipamos, mire, te voy a rasurar, te voy a peinar. Tratamos de implicar a ese paciente desde el hacer, con las habilidades que él tenga, sino desde la parte discursiva para estimular la parte auditiva y la parte visual. ¿Listos? Bien. Para lo que tiene que ver con las uñas y el cabello, en ese aspecto, si es un nivel de deterioro cognitivo leve, pues podemos hacerlo con el paciente o permitirle al paciente que lo haga. Para la parte del acicalamiento y para la parte del baño existen algunas adaptaciones que favorecen la participación del paciente. Entonces, en el caso de las uñas, existen cortadores de uñas eléctricos, o existe este cortador de uñas que está aquí, que ustedes están viendo, que es un cortador de uñas fijo, entonces no se mueve, simplemente la persona pone la mano y se la corta. Lo mismo también para la máquina de afeitar, para el cepillo o para la peineta. Existen mangos engrosadores que hacen que sea más fácil agarrar el producto, o incluso podemos buscar mangos que tengan algo de peso para que el producto sea lo suficientemente pesado y así el paciente no se le caiga con facilidad. Importante el cuidado de la piel de un paciente con Alzheimer. Por favor, cuando le hacen la actividad de baño, vamos a revisar muy minuciosamente de que no tenga manchas, de que no tenga escaras, de que no tenga ninguna situación extraña en la piel. Y también lo que vamos a tratar de hacer es que, en caso de que el paciente no tenga una hipersensibilidad táctil, podemos darle una estimulación desde la parte táctil. ¿Qué significa eso? Que mientras lo estamos vistiendo, mientras lo estamos aseando, le pasamos crema, le hacemos masajes circulares, pasamos por cada una de las partes del cuerpo, o le pasamos también al paciente una esponja para que él lo pueda hacer, o un aditamento que sea de goma para que él también lo pueda hacer. Lo mismo para la actividad de baño, también lo pueden hacer, pero por favor quisiera recomendarles que no utilicemos esponjas duras ni utilicemos ningún otro tipo de textura que sea áspera, ya que la piel no se talla a ninguna edad, se talla. Entonces le podemos pasar una esponja suavecita para que el paciente pueda hacerlo. Bien, e importante con la parte de los labios, los medicamentos producen resequedad o incluso producen una extra salivación, de manera que hay que estarle echándole a los pacientes una vaselina o un cuidado hacia la parte de los labios, y en caso de que haya un exceso de salivación, lo que va a hacer es resecar los labios. Existen algunos geles
que lo que hacen es que esta saliva extra que está saliendo no sea tan dañina para los labios, entonces los podemos conseguir en algunas farmacias y va a contribuir a que esa saliva no sea tan nociva. Adicional a eso, también es importante que si el paciente está teniendo secreciones o está teniendo algo como tal que se vea en la boca, pues con una gasa le retiramos o le limpiamos bien. Y importantísimo, por favor, a los pacientes también echarles bloqueador solar, ya que a pesar de que no salgan, a pesar de que estén en la casa, está completamente comprobado que incluso las luces de nuestro hogar son dañinas. Entonces, estos pacientes, como ya están en un proceso de envejecimiento, su piel también está deteriorándose, es decir, que no está funcionando con la normalidad que cualquier persona joven, de manera que hay que echar bloqueador para prevenir un futuro cáncer. Bien, con la parte del cuidado bucal, aquí son varias situaciones a tener en cuenta. Tener en cuenta si el nivel de deterioro es leve, lo que tenemos que hacer con el paciente es decir, bueno, o la lista de chequeo, o cada vez que tú te cepillas los dientes, vamos a dejar el cepillo acá, lo vamos a guardar acá, no lo has guardado, entonces no te has cepillado, mira, vamos a salir, tienes que quedarte bonito, tratar de implicar al paciente en la actividad, entonces ven, te sacas la caja, vamos a lavarla juntos, la restregamos juntos. En los materiales que vamos a utilizar para el cepillado de los dientes, ahí sí quisiera que por favor se apoyen mucho a un profesional para que les recomiende alguna pasta o algún enjuague bucal que sea apropiado para adultos mayores, o si el profesional está de acuerdo que utilicen uno para uso de niños, ya que los de niños son como menos, en términos de gusto, son menos fuertes, de manera que el paciente no va a sentir ese flúor que le pica, que lastima, y como ya sabemos que hay una hipersensibilidad, entonces va a sentir incomodidad con la crema, con el cepillo. Importante que el cepillo sea de cerdas suaves. A todas las edades los cepillos deben ser de cerdas suaves, ya que las cerdas duras lo único que hacen es tallar y lastimar, no sirven para nada las cerdas duras. Y también tener en cuenta que si ustedes pueden utilizar hilo dental, perfecto, pero pues si el paciente no está de acuerdo o no se deja, podemos tratar de utilizar enjuague bucal y pues ya sabemos, preguntándole al profesional uno que sea apropiado para el paciente. También hay que revisar la cavidad bucal. Si ustedes ven alguna llaga, alguna mancha, algo que les llama la atención, inmediatamente correr a un profesional para que les revise, ¿de acuerdo? Si el paciente siente dolor cuando ustedes le están haciendo esta actividad, inmediatamente acudir a un profesional. Bien, con la parte del vestido, es importante que en el vestido cuidemos la piel del paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a secar completamente o a decirle al paciente que se seque completamente todas las partes del cuerpo y principalmente las zonas de pliegues para evitar que el paciente tenga alguna irritación o alguna infección. Entonces secamos todos los pliegues superjuiciosos. También podemos utilizar lo que les decía de las cremas para estimular la parte táctil, hacer masajes o en compañía del paciente, o sea que la actividad sea de disfrute. Importante en esta parte del autocuidado, lo que tiene que ver con el baño, el vestido y la higiene, la temporalidad está muy asociada con lo que les decía de la parte sensorial, pero también quiero que los cuidadores o las personas que trabajan pues para los hijos o que están designadas, por favor, hablen mucho con los hijos o con la persona de que la estimulación o la participación del paciente en las actividades cotidianas garantiza que su deterioro no sea tan avanzado, de manera que si el paciente se demora usted vistiéndolo porque le está haciendo el masaje o porque le está haciendo la actividad como tal, pues no se estrese, o sea, ¿por qué tiene que vestirlo ya? A no ser que el paciente esté empezando a presentar una hipersensibilidad o tenga frío o el paciente se empieza a sentir angustiado o desorientado, pues ahí sí ustedes tienen que utilizar el tiempo más corto posible. Pero si el paciente está disfrutando la actividad, pues no hay que vestirlo en par patadas, con tal de que el paciente esté en un ambiente cálido, que no esté entrando viento, que el espacio esté cerrado, pues el paciente no se nos va a enfermar. Y más lo que estamos haciendo es estimularlo, ¿de acuerdo? Entonces, la privacidad es súper importante allí, soy incisiva porque ustedes saben que el pudor es lo último que se va, entonces el paciente no lo podemos hacer sentir que está expuesto y en la medida en que ustedes le permitan que él participe, el paciente se va a sentir más confiado y más tranquilo, o sea, dialoguemos con ese paciente porque a pesar de que tiene un deterioro, no significa que no esté allí. Y el solo hablarle activa demasiadas áreas y zonas cerebrales que lo que permite esta neuroplasticidad que queremos. Bien, ya en los utensilios para que el paciente en caso de que tenga dificultad para vestirse lo pueda hacer, tenemos algunos calzadores de mango largo que lo que facilitan es que el paciente no tenga que agacharse para ponerse el zapato, lo mismo también con el calzamedias.
También están las perchas de mango largo para que el paciente baje la ropa que desea ponerse. Y también tenemos los abrochabotones, que lo que hace es agarrar el botoncito y lo saca. Si el paciente tiene dificultades en la motricidad fina, pues no tiene que hacer ese desgaste de ponérselo. Y en caso de que el paciente no pueda hacer el patrón de movimiento de mano-espalda, pues utilizamos estos ganchitos para que se pueda meter la otra parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Bien, con la parte del vestido vamos a tener en cuenta la rutina, es decir, cómo el paciente se vestía antes. Es decir, que se ponía primero, ahí podemos preguntárselo a los cuidadores, qué se ponía primero, cuánto se demoraba, cuál era el estilo del paciente, en caso de que lo debamos asistir, ¿no? Si hay un nivel de deterioro cognitivo leve, pues le permitimos al paciente que elija sus prendas y que tome la decisión. Si esto le está costando al paciente, o sea, si son tantas prendas y el paciente como que definitivamente no logra decidir, pues entonces allí lo que debemos hacer es elegir 2 prendas y decirle, escoge una que te vayas a poner el día de hoy. Pero si el paciente ve todas las prendas y se las puede poner, pues no hay ningún problema. Entonces, con la rutina, por favor, en la misma forma o en la misma secuencia en que el paciente se vestía antes, pues podemos tratar de vestirlo. Entonces, que él antes se ponía las medias y luego se ponía los calzones, pues no hay problema. Si el paciente se los quiere poner así y usted los ponía antes así, pues no hay ninguna dificultad. Entre más nos arraiguemos a esa vida pasada, pues más le permitimos a ese paciente estar con nosotros. Desde la parte sensorial, necesito que ustedes por favor tengan en cuenta esto porque me ha pasado con muchos pacientes y es que pues en sus vidas anteriores eran personas activas, demasiado activas, entonces tenían mucha ropa o tenían muchos armarios o tenían muchas cosas como tal en sus cuartos, entonces lo ideal es que si hay un nivel de deterioro leve y el paciente es consciente de lo que tiene y si el paciente usa todo lo que tiene, pues ok, o sea, no hay problema. Pero si el paciente está empezando a perderse, como que se desorienta, como que no encuentra algunas cosas, entonces en compañía del paciente le decimos, mira, mamá, papá o señor, vamos a tratar de quitar este espacio, vamos a quitar estas cosas para que tenga solamente lo que vamos a utilizar. Entonces tratemos de que esté la cama, de que esté el armario y pues el nochero en caso de que sea necesario y evitar tantos muebles, tantas cosas, tantos objetos que lo que hacen es, uno, desorientar más al paciente y 2, incluso si están en el suelo pueden generar caídas. Entonces la idea es que el espacio esté libre para que el paciente pueda caminar y desplazarse. Y entonces tener muy en cuenta de que todo este desorden o este tipo de cosas no alteren al paciente. Si el paciente pregunta dónde están, pues ustedes en compañía de ellos lo guardan y lo ponen en un lugar de manera que cada vez que él pregunte le dice, mira, aquí está, lo que tú necesitabas me estaba preguntando está aquí, lo guardamos aquí porque casi no lo usas. Y dejar del armario las prendas que más utiliza el paciente y dejar visualmente los objetos que el paciente necesita y que usa. Cuando vayamos a hacer la actividad de vestido o cuando vayamos a hacer la actividad de baño, evitar tener otros objetos que no tengan nada que ver con la actividad y permitir que el paciente decida qué se quiere poner. Ustedes le pueden poner las 2 prendas como les decía o dejamos pocas prendas en el armario para que el paciente decida. Bien, en lo que tiene que ver con la ida del baño, digamos que en un nivel de deterioro moderado empezamos a tener dificultades con la incontinencia, de manera que el paciente siente la necesidad de ir al baño o siente que no va a aguantar o que siente que quiere ir al baño, que quiere ir al baño. Allí lo que tenemos que tener en cuenta son varias cosas. Uno, pues que el paciente, si se siente angustiado, ok, lo podemos llevar al baño. Pues si son varias veces, ahí nos tenemos que armar de paciencia, tampoco lo podemos hacer sentir mal porque quiere ir al baño. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de estar muy pendientes de los horarios en los que el paciente frecuenta el baño para mencionar. O si el paciente de repente, cada vez que ustedes le den comida o cada vez que consume alguna bebida, unos 40, unos 50 minutos después, ustedes le preguntan, ¿quiere ir al baño? Y así no lo tenemos como angustiado porque está yendo por pedacitos o por poquitos. Importante que el baño también esté libre de cualquier objeto que pueda favorecer una caída. Importante que la ropa del paciente sea fácil de quitar. En cuestión de la ropa, en los niveles de deterioro leve, cuando el paciente aún tiene la capacidad desde la motricidad fina, aún tiene estas secuencias de, bueno, primero me desabrocho, luego lo bajo, luego me lo retiro,
pues ahí no hay problema que usemos los botones. Lo ideal es que sean botones grandes para que sean de fácil acceso para los pacientes. Si ya le está costando, perfecto, entonces los cierres en el pantalón o en la blusa para que sea más fácil. Si definitivamente ya le está costando y no logra agarrar el cierre, entonces podemos empezar a utilizar velcro, que eso va a facilitar la quitada y la puesta y va a facilitar que el paciente pueda quitarse y ponerse las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la parte de la ida al baño, cuando tenemos dificultades ya con el control de esfínteres, cuando ya necesitamos un pañal, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando el paciente se vaya a acostar, unas 2 horas antes no le podemos dar tanto líquido, o si vamos a salir con el paciente, pues la idea es que le demos líquido, porque obvio hay que mantenerlo hidratado, pero no en exceso, porque así el paciente pues no se va a sentir angustiado de que se entra al baño o en la noche no se va a levantar tanto. En la cuestión de la parte de control de esfínteres, en lo de defecar, lo que podemos tener en cuenta allí es que todos tenemos como un ritmo en nuestro metabolismo. Lo ideal sería con la parte de defecar es que los pacientes pudiesen entrar al baño a pesar de que tengan el pañal. Si bien ya no hay un control de esfínteres, ustedes más o menos se van dando cuenta cuáles son las rutinas de ida al baño del paciente. Entonces, cuando ustedes sepan que se llega el momento o la hora, llevamos al paciente al baño, le preguntamos si quiere ir o lo llevamos, lo sentamos un rato y le preguntamos qué si puede hacer. Yo tengo un paciente que la enfermera ha estado súper pilas con esa parte, ha estado muy pendiente de él y ha logrado hacer todos estos apoyos que le han permitido al paciente seguir participando. Entonces ella ya sabe cuándo el paciente son las horas en defecar, entonces ya lo lleva al baño, lo sienta, le dice que sí va a hacer, le dice que lo va a llevar al baño, incluso a veces ella le hace un poquito de masajes suaves en la parte del estómago, y luego el paciente después de un rato ha hecho su actividad de ir al baño sin ningún inconveniente, luego pues se levanta, ya lo ayuda a limpiarse y nuevamente le pone el pañal. Entonces podemos utilizar eso para que el paciente pueda seguir participando en la actividad a pesar de que él ya no avise, entonces estamos más pendientes nosotros de eso. Si no, pues la puesta del pañal y la quitada del pañal se tiene que hacer con muchísimo cuidado. Si desean, también les muestro ahorita un videito de cómo quitar el pañal cuando la persona está de pie o cómo quitar el pañal cuando la persona está acostada, ¿de acuerdo? Bien, en lo que tiene que ver con la parte de alimentación, seguimos teniendo en cuenta lo que tiene que ver con las rutinas. Entonces, la misma hora del almuerzo, la misma hora del desayuno, la misma hora de la cena. Si el paciente se toma más tiempo, pues no hay problema, no tiene que comerse la comida ya. La idea es que se la disfrute, que el paciente lo pueda hacer y no azararlo, decirle, ay, pero porque estuviera comiendo pescado, pues démosle tiempo al paciente para que se coma su comida con tranquilidad, ¿de acuerdo? Tratemos de no pasarnos de esa hora y que la comida no sea tan tarde, que el paciente pueda comer por ahí 1 o 2 horitas antes de descansar. Bien, en lo que tiene que ver con la actividad en sí de la comida, lo ideal es que el paciente lo haga acompañado, es decir, que no pongamos al paciente a comer solo, porque eso no motiva a nadie y eso hace, si incluso hasta uno a veces se siente extraño comiendo solo, pues entonces acompañemos al paciente. Si el paciente no logra hacer la actividad, pues entonces estamos desde la parte discursiva, uy, qué rico, vamos a comernos el pollo, vamos a comernos la ensalada, mira lo que te preparé, si le vamos a dar la comida, pues entonces, uy, mira, está súper rico lo que estás comiendo, ¿qué estás comiendo? Si el paciente definitivamente necesita mucha asistencia de que ustedes le den la comida, de que ustedes le cucharen, puesto que no tiene este patrón de movimiento mano-boca, entonces lo que podemos hacer es hablarles de qué es el jugo, de qué sabor es lo que estás comiendo, esta carne, de qué es, y para que garanticemos que el paciente pueda seguir comiendo a pesar de que haya temblor o que haya dificultad en la parte del uso de la motricidad fina, existen algunas adaptaciones para que el paciente pueda dominar la cuchara, como son los mangos gruesos para colocar en las cucharas con peso para evitar los derrames, también están algunos adaptadores que ponen la cuchara en la mano y así el paciente simplemente tenga que llevarse la mano como tal con la cuchara. Existen platos con rebordes para que el paciente no riegue la comida, existen vasos antiderrames para que el paciente no se le riegue lo que está tomando, también existen vasos recortados para que el paciente no se tire todo el jugo encima o no se lastime la nariz cuando está tomando. Entonces, estos utensilios pueden garantizar que el paciente pueda seguir haciendo la actividad a pesar de que esté empezando a tener alteraciones en la movilidad como tal. O incluso también podemos dar un apoyo en las secuencias. Entonces, primero vamos a comer,
luego vamos a tomar el jugo, ahorita ponemos la cuchara y el tenedor y luego ya vamos a retirar. Desde la parte visual, por favor, también tratemos que la mesa tenga únicamente el plato y el vaso de lo que el paciente va a consumir, porque pues si hay de pronto cerca de él alguna otra distracción, él de pronto se va a querer llevar ese objeto a la boca o se va a desorientar, y la idea es que le pasemos el cubierto que el paciente va a utilizar, que no le demos otros más cubiertos porque eso genera más desorientación. Entonces visualmente debe estar todo predispuesto únicamente para la actividad de alimentación. Nos hacemos enfrente, hacemos contacto visual, dialogamos o incluso si es posible comemos con el paciente. Desde la parte de nutrición, por favor, les recomiendo que nos orientemos con un nutricionista para que nos diga qué es lo mejor que nuestro paciente puede comer, cómo él nos puede aportar a esa nutrición de este paciente, porque si bien ustedes lo saben, igual se lo recuerdo, el diagnóstico de Alzheimer es una acumulación excesiva de proteínas en la cabeza, que es una proteína que se llama amiloidea. Entonces, el paciente que se le den alimentos altos en calorías vacías o en calorías malas, como lo son los fritos, como lo son comidas procesadas, como lo es el azúcar refinada, los dulces, lo que va a hacer es acelerar esa neurodegeneración. Entonces, la idea es que el paciente se alimente en comidas ricas en verduras, ricas en frutas, que la porción de proteína no sea tan grande y también que esta proteína esté un poco más orientada a alimentos ricos en omega 3, como lo es el pescado, como lo son los mariscos, pero pues esto ustedes lo hacen en compañía de un nutricionista que sea quien los asesore, pero sí, digamos que desde mi conocimiento les comparto que pues los alimentos altos en calorías no son beneficiosos para los pacientes. Si el paciente está teniendo dificultades en masticar los alimentos, pues perfecto, se los trituramos, les damos alimentos más blandos para que el paciente pueda comer, se los cortamos para que el paciente lo pueda cortar o también le podemos indicar la secuencia de cómo cortarlo. Entonces, coge el cuchillo o coge la cuchara, mételo así, ustedes lo hacen con ejemplificación, mira, así lo voy a hacer, o ustedes le cogen la mano, mira, así, uy, qué bien, excelente, muy bien, muy rico, constantemente los elogios sirven mucho porque el paciente se siente que puede hacer las cosas y eso le da motivación para continuar participando a pesar de lo que sea que esté sucediendo. Bien, con la parte de las texturas en la alimentación, si está teniendo dificultades para deglutir, allí la idea es que ustedes asesoren con un terapeuta de lenguaje que tenga especialidad en la parte de deglución. Ellos les van a recomendar a ustedes algunos alimentos más blandos o si el paciente se está incluso atragantando con los líquidos, pues les va a recomendar algunos espesantes para que sea más fácil tragar la comida o la bebida o lo que ustedes le estén dando desde la parte líquida. Bien, con la actividad de sueño, súper, súper, súper importante, casi los mismos conceptos que estamos hablando, ¿no? Entonces el espacio físico debe tener muy en cuenta esta parte sensorial. Debe ser un lugar oscuro, libre de ruidos, la cama no puede estar cerca de la pared porque puede garantizar alguna caída o alguna dificultad en la seguridad. No pueden haber obstáculos cerca de la cama. Si vamos a poner los zapatos, los ponemos a un lado siempre antes de acostarnos para que si el paciente se para insofacto no se vaya a golpear. La idea es que tenga cerca el interruptor de luz en caso de que el paciente aún logre deambular solo o que tenga algún timbre o algún teléfono cerca para que los pueda localizar a ustedes en caso de que suceda algo. Lo ideal también es que en la parte de la cama existan almohadas que puedan beneficiar la parte ergonómica, entonces ponemos una almohada grande entre las piernas para mantener esas caderas alineadas, podemos poner una almohada en la parte de acá para que el paciente también tenga alineada la articulación acá de hombro y pueda descansar mejor el brazo. Lo ideal con la parte del sueño es que las almohadas no sean tan altas porque lo que pueden hacer es poner la cabeza adelantada y generar dolor cervical, de manera que la almohada debe estar a la altura y que el paciente quede completamente alineado cabeza con espalda. Y también tener en cuenta que si el paciente está presentando dificultades en el movimiento o el pararse, el levantarse, el pasar de la cama a la silla, podemos utilizar algunas adaptaciones para garantizar que el paciente se pueda parar, y es que ponemos algunas barandas en la cama para que se agarre de ahí y pueda levantarse.
O también utilizamos algunos equipamientos para garantizar la movilidad, como lo es una tabla de transiciones, donde el paciente se sienta y lo corremos para que pase a la silla. Ahorita se las muestro. Y importante en la actividad del sueño, lo mismo que les decía de la rutina, tiene que ser a la misma hora, anticipamos al paciente, no importa el nivel de deterioro, bueno, ya nos vamos a acostar en un ratico, o le decimos en un ratico todo va a acostar, nos vamos a acostar. Y desde la parte del sueño, los pacientes con Alzheimer tienen una alteración bastante pronunciada en la actividad del sueño, puesto que según algunos eventos científicos está afectada la proteína amiloidea beta, que es la encargada de regular la parte de la melatonina y el sueño. Incluso los pacientes con Alzheimer tienen baja la melatonina, de manera que lo que sucede con ellos es que hay varias probabilidades de lo que suceda. Una, pueden tener insomnio, y como también una alteración comportamental, entonces hay una ansiedad altísima que no los deja ni siquiera descansar, o pueden tener hipersomnio, o sea, quieren dormir todo el tiempo y quieren hacer siestas todo el día y están cansados todo el tiempo. O también los pacientes pueden tener dificultades en que duermen por algunos momentos y no tienen un periodo de sueño completo. De manera que allí lo que tenemos que hacer con ellos es tratar de mantenerlos activos durante el día, entonces que hagan actividades en casa, que los acompañen a ustedes, ponerlos a hacer actividades físicas de acuerdo a las recomendaciones que les dé el fisioterapeuta o que les dé el terapeuta ocupacional. Ahorita les voy a explicar algunas. Y la idea es que el paciente no tome tantas siestas en el día. Si ya definitivamente el paciente está cansado y quiere dormir, pues tampoco lo podemos obligar a que esté despierto, ¿de acuerdo? Entonces, tratamos de mantenerlo activo para que cuando se llegue la noche el paciente esté más cansadito. Y si le ponemos a hacer actividad física, pues el paciente va a estar más cansado en la noche. También si le damos una cena 2 horas antes de dormir, y si es una cena ligera y si no le damos líquidos o en exceso, pues obviamente sí hay que darle, pero no en exceso, pues garantizamos que el paciente no se nos vaya a despertar a la mitad de la noche y quizás su sueño de pronto sea un poco más prolongado. Los medicamentos también sirven mucho, eso lo hacen en compañía de un psiquiatra o de un neurólogo que les recomiende los medicamentos necesarios para que el paciente pueda dormir. Importante estar muy pilas de estos medicamentos porque a veces la dosis es como un ensayo y error, entonces de pronto le damos quetiapina, pero pues logra dormir en la noche, pero en todo el día está dormido, de manera que ustedes tienen que estar muy alertas a esos signos y hablar con el profesional indicado, con el neurólogo, con el psiquiatra y decirle, no, es que se está quedando dormido en el día para que él les modifique la dosis, pero ustedes no pueden modificar las dosis y tampoco pueden retirar medicamentos porque son medicamentos psiquiátricos que lo que hacen es producir unas sustancias químicas que entran a funcionar en el cerebro, entonces no podemos ir subiendo y quitando a nuestra potestad. Bien, en lo que tiene que ver con la movilidad, hay que tener en cuenta casi que las mismas cosas que hemos estado hablando, entonces la rutina. El paciente debe tener un momento en el día donde haga la actividad de movilidad, teniendo en cuenta cómo era su vida pasada. Si era una persona que antes era súper inactiva, que no le gustaba hacer nada, pues ya sabemos que va a ser difícil movilizarlo o motivarlo para que se mueva, de manera que podemos incentivarlo o a través del juego motivarlo a que pueda hacer la actividad de movilidad. Si el paciente tiene un nivel de deterioro moderado avanzado, entonces, ¿qué podemos hacer? Actividades como caminatas, actividades donde él esté sentado y pueda hacer movimientos desde la parte de tronco. Si hay un nivel de amplitud articular en brazos y un nivel de amplitud articular también con las manos. Entonces podemos llevarlo a caminar en caso de que el paciente tenga equilibrio, si no le pasamos el caminador o el bastón para garantizar que todo esté bien. Y con la parte pues, del movimiento lo sentamos y podemos hacer movimientos con el paciente, ya sea algunos ejercicios como lanzar, atrapar, o también podemos hacer actividades, por ejemplo, de encestar o hacer actividades de apilar, lograr apilar con el paciente. Entonces vamos a apilar esto aquí o vamos a insertar esto aquí para que el paciente lo pueda hacer. También podemos hacerle ejercicios a los pacientes de fuerza o actividades de fuerza y podemos utilizar bandas elásticas. Estas las pueden conseguir en cualquier lugar ortopédico. Entonces, obviamente lo ideal es que ustedes asesoraran con un profesional que les dijeran cuáles son los ejercicios más óptimos, pero pueden, de acuerdo a lo que les diga el médico, lo que les diga el profesional, emplear algunos materiales sencillos. Entonces son ejercicios de fuerza que no sean más de 3, 4 repeticiones o 5, entonces ponemos a que extienda, ponemos a que extienda aquí, y también podemos poner al paciente a que haga algunos alcances, entonces
alcanzar arriba, alcanzar en la mitad, alcanzar abajo, y así garantizamos que el paciente esté activo. También con un palo podemos ponernos a levantar para que esté activo desde esta parte de acá de tronco superior, que es lo que necesitamos, que esté un poco más funcional para que así pueda participar en las actividades de baño, de vestido y de desvestido. Bien, importante el espacio en cuestión de movilidad. Viene siendo lo mismo que el cuarto. Por favor, tratemos de que la casa no esté tan llena de estímulos, porque va a desorientar más al paciente y puede generar un peligro de que se caiga. Entonces, no alfombras o no sillones, y que los colores de la casa no sean tan vivos para que el paciente no se sienta como atestado de lo que está sucediendo. Y así garantizamos que el paciente pueda deambular sin que se nos vaya a caer. Si ustedes tienen la posibilidad de ponerle barandal en las paredes, en caso de que el paciente tenga dificultades con la movilidad, pues entonces allí utilizamos el barandal en algunas zonas clave, que son las que más transita, y así garantizamos que el paciente pueda estar. Bien, las ayudas técnicas para la movilidad existen muchas, ¿no? Está el bastón, está el caminador, está la silla de ruedas. Aquí está la tabla que les decía para las transiciones, que está en el borde inferior derecho. Entonces ponemos la tabla entre la cama y la silla para que el paciente se vaya corriendo y se vaya sentando en caso de que el paciente requiera asistencia con silla de ruedas. También está esta que ustedes están viendo en la parte de la mitad, que sirve para poder movilizar al paciente, entonces para poderlo ayudar a parar más fácil, para ayudarlo a levantarse más fácil, o incluso está también esta maquinita que parece como una escalera, que está al lado del borde inferior derecho, que sirve para que el paciente se agarre y se pueda mantener de pie. ¿De acuerdo? Existen otras ayudas en caso de que el nivel de movilidad sea amplio, entonces está la silla de ruedas a control remoto, o está también esta maquinita que ustedes están viendo al borde inferior izquierdo, que sirve para levantar al paciente en caso de que no exista ningún tipo de movilidad. Bien, pasemos entonces a las conclusiones. Listos. En el Alzheimer existe un deterioro que se da de forma progresiva. Esto interrumpe la participación en las actividades cotidianas de la persona. En una fase inicial se comprometen las actividades de cuidado del hogar, las actividades laborales. Se empiezan a ver interrupción en algunas actividades de autocuidado relacionadas con lo que tiene que ver con el control de esfínteres, relacionadas con lo que tiene que ver con el patrón de sueño, relacionadas con lo que tiene que ver con el interés o el manejo de una rutina de autocuidado o de higiene personal, y empiezan a verse los primeros indicios de dificultades desde la parte sensorial, de manera que empezamos a tener mayor hipersensibilidad por ruidos, por cosas visuales o por cosas táctiles. Y también empezamos a tener dificultades como tal en la seguridad, o sea, como que no mido los espacios, no mido el lugar donde me encuentro, y empezamos a tener dificultades con la comunicación, poder expresar, poder decir lo que pienso, poder hablar con fluidez verbal lo que quiero decir. Bien, en la fase intermedia ya estamos teniendo dificultades en lo que tiene que ver con las praxias, los pasos de cada una de las actividades. Tenemos que hacer mucho énfasis en las praxias, en los paso a paso con los pacientes en todas las actividades del autocuidado o las actividades cotidianas, porque en la medida en que apoyemos ese paso a paso, que es una de las habilidades más afectadas, logramos que este paciente pueda participar. Ya empezamos a tener unas dificultades en el uso del baño, empezamos a tener dificultades más amplias en mi autocuidado, entonces dificultades en el baño, desde la parte comportamental hay una ansiedad, hay una agresividad en algunos, hay algunas dificultades que se ponen inquietos, que deambulan, que quieren irse, que no se hallan, empiezan a haber dificultades en el patrón de sueño, y también se empiezan a notar más las dificultades desde la parte sensorial, entonces está todavía más hipersensible, y ya hay una dificultad de una autonomía en estas actividades como son el trabajo, la cocina, el manejo del dinero, el cuidado de mi espacio. Y en la parte de la fase avanzada ya hay una dificultad muchísimo más pronunciada en lo que tiene que ver en la parte del control de esfínteres, en el uso del baño. Ya necesitamos más apoyos para las actividades de autocuidado. Finalmente,
abordemos ya pues lo importante, que ustedes no se pueden ir de aquí sin tener esto en la mente, y es que para todas las actividades cotidianas debemos tener en cuenta una rutina, unas mismas horas, una misma duración en los tiempos. Tenemos que tener en cuenta el espacio físico, garantizar que visualmente y auditivamente no sobreestimule, tener todo anticipado lo que vamos a utilizar, ya sea preparándolo con el paciente, y la participación del paciente a través de los apoyos, como ustedes ya saben, que son de ejemplificación, de modelamiento, de segmentar las actividades para que el paciente pueda participar. Entre más participe el paciente, más garantizamos que el paciente pueda estar activo. Otros temas que quizás pudiésemos hablar y pudiésemos ahondar más, que creo que pueden ser a su interés, podemos hablarlos más adelante. Aquí les dejo algunos que yo considero que son importantes al momento de hacer esta presentación para ustedes, que son cómo manejar la sexualidad en el paciente con Alzheimer, que esa es una actividad de la vida diaria, pero pues la verdad es que no quisiera como tenerlos aquí tanto tiempo. Les agradezco muchísimo también por estar aquí, por sacar el tiempo. También podemos hablar de las actividades de tiempo libre. Ok, si este paciente ya no está cumpliendo tantos roles, ¿qué hacer con todo este tiempo libre? ¿Cómo apoyar a estos pacientes en un nivel de deterioro leve cuando las actividades instrumentales, que son las actividades, como les explicaba, el manejo del dinero, el cuidado de otro? Entonces, cómo apoyarlo para que siga participando, cómo estimular la parte sensorial, cómo dar más entradas desde la parte sensorial, cómo ahondar un poquito más en los materiales terapéuticos, los materiales didácticos que puedan estimular a estos pacientes, hablarles un poco más acerca de la economía articular, es decir, cuidar los movimientos que hacen los pacientes para que no se lesionen, y cuidar los movimientos de ustedes para que no se lesionen cuando lo estén cuidando. Y también podemos hablar en algún momento de cómo prevenir los riesgos y las caídas en los diferentes espacios, ahondar un poco más en ese tema en caso de que tengan dudas. Y pues quiero agradecerles a todos por estar aquí. Ya mismo les puedo ir mandando algunos videos para que sea más específico lo que yo les estoy tratando de explicar. Entonces, la idea es que si ustedes por favor tienen preguntas, por favor me comenten. Aquí les voy a mandar un video en el chat para que miremos cómo bañar a un paciente con Alzheimer. Los voy a mandar aquí. Entonces aquí está un poco más claro lo que les decía de las secuencias. Bien, aquí les mando el video de cómo bañar a una persona con Alzheimer. Aquí les mando el video de cómo vestirlos para que de pronto visualmente ustedes lo puedan comprender un poco mejor. Quisiera saber si tienen preguntas. Bien, ¿estamos todos claros? Señora, pues muy buena la información, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, señor Camilo. Sí, es que, pues en el caso personal, es mi mamá la que tiene, ya le habían diagnosticado Alzheimer, está en un proceso leve, sí, sino que ella está residiendo en la ciudad de Bogotá y yo me encuentro en la ciudad de Neiva. Yo vivo, pues ya tengo mi esposa, mis hijos, sino que mi papá es el que convive, la persona que la cuida y la que está conviviendo con él, ¿sí? Sino que quería saber, pues me interesó mucho porque pues estaba verificando la página de ustedes de la fundación y sé que está en Cali, pero pues ustedes no tienen otra sede de pronto o solamente residen en Cali. Pues mira, lo que nosotros sí hacemos es que estamos en contacto con las demás instituciones de otras ciudades o incluso de otros países. Tenemos contacto con la Asociación Internacional del Alzheimer y también con algunas instituciones que manejan pacientes con Alzheimer aquí en Colombia. Lo que puedes hacer es de pronto dejarnos tus datos y miramos a ver si en el espacio donde se encuentra ubicada tu mamá hay alguna institución que maneje pacientes con Alzheimer, ¿de acuerdo? Eso pues ya es un área encargada un poco más hacia la parte de logística, interlocución con otras instituciones. Entonces allí podemos averiguar con las colegas que trabajan en esa parte para que por favor nos comenten cómo contactarnos una institución especializada para el manejo de tu mamá. Correcto, sí señora. Con respecto a la conferencia que tú nos estabas brindando, Sí, pues señor. no darte las gracias porque pues la verdad somos como primerizos, por decirlo así, en este Sí, tipo señor. de eventualidad. Mi papá también está viendo la conferencia, él aparece ahí también, él es Miguel Ángel Vargas, Sí, y pues, señor. como te dije, porque es la persona que realmente está tanto día a día a mi mamá, entonces pues me pareció muy prudente y
muy oportuna tu conferencia y me parece muy, muy buena. La verdad, les agradezco por su tiempo y por tenernos en cuenta en este sentido. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Igual también les voy a enviar un documento con todos los videos de cómo bañar, cómo peinar, cómo cepillar, incluso si hay un nivel de movilidad alta o un nivel de movilidad reducida, para que ustedes lo tengan un poco más visualizado. Pues me cuesta aquí como que traerles un paciente y decirles así lo vamos a bañar, pero sí les puedo mandar los videitos para que ustedes los puedan dimensionar mejor, ¿de acuerdo? Ya les voy a pasar el documento para que, es un documento Word, para que por favor ustedes abran ahí los videos y los puedan ver. No sé los demás qué piensan, tienen preguntas, tienen dudas, quisiera también conocerles de dónde son, agradecerles eternamente a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, encantada yo de poder participar y de poder brindarles un poco de mi conocimiento y estoy al servicio de ustedes. Al igual que también la Fundación Alzheimer, nosotros estamos ubicados aquí en Cali, tenemos especialidad en manejo con paciente con diagnóstico de Alzheimer, también manejamos otras demencias y también estimulamos la memoria con actividades para personas que tengan o que no tengan el diagnóstico de demencia o de Alzheimer. Bueno, no tenemos más dudas. Ay, ¿por qué estamos tan penosos? Muchas gracias para la señora Sandra, muchas gracias. También para la señora Jimena, pregunta que si tenemos apoyo virtual. Claro, en la institución tenemos apoyo virtual, tenemos intervenciones virtuales en caso de la parte de psicología, por si algunas personas se sienten emocionalmente cargadas o si sienten que de pronto están teniendo dificultades desde esa parte, pues tenemos apoyo para las personas con psicología virtual. Nos puedes dejar los datos a la institución. En la diapositiva está el correo desde la parte de coordinación, pero también les voy a escribir el correo de la fundación para que ustedes se puedan contactar. A ver, entonces el correo de la fundación es fundalzheimer@gmail.com para que también puedan contactar a la institución. Y en caso de que necesiten intervenciones virtuales o que necesiten orientación frente a estos otros lugares o espacios que puedan atender a sus seres queridos o a sus pacientes. Muchas gracias a la señora Mary. Buenas tardes a todos, soy María Victoria Gudelo. Quería complementar la información que está dando Milady acerca de la manera de contactarnos, y es a través de la página web. Así como, ay, sí, qué pena, se me ha olvidado hablarles de la página web. Como encontraron esta conferencia, en la página web también hay una parte de contáctenos y allí pueden hacernos las preguntas y nosotros les contestamos inmediatamente. Por supuesto y también que sí. Quería aprovechar pues ya tenemos sus correos y sus contactos para invitarlos a la próxima conferencia, que vamos a seguir haciéndola una vez cada mes, pero este mes, como en el mes de septiembre, no se hizo conferencia porque era el mes del Alzheimer y teníamos otras actividades. Ahora en noviembre estamos haciendo dos conferencias. La siguiente conferencia es a finales del mes y va a ser sobre terapia física en pacientes con Alzheimer. Pues igual vamos a tener un formulario de inscripción, pero pues quiero que estén pendientes en la página para que cuando tengamos ya el formulario puedan acceder a la conferencia. Pues muchas gracias. Milady, yo no sé si te acuerda de mí, pero aquí la estoy viendo desde California y mil gracias, es una maravilla, me ha ayudado muchísimo y espero poder verla muy pronto ya en persona otra vez. Ay, muchas gracias, señora Adriana. Claro que sí, yo la tengo súper presente a usted y a sus son 4 hermanos en total. Gracias. Muchos saludos para todos, para la señora Claudia también. Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Me despido, pero muchas gracias. Muchas gracias a todos. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o si alguien más yo quiera. Tengo una pregunta, Milady. Buenas noches. Hola, buenas noches. Quería preguntar, a ver, bueno, el taller que nos acabas de dictar para mí fue de verdad que lo entendí perfectamente.
Mi papá es un hombre de 74 años y la verdad su demencia empezó hace 12 años aproximadamente y pues él ya está en un estado de Alzheimer, digamos lo que pues a ver, hace ya un mes entró la etapa donde no controla sus esfínteres, eh, Ajá. camina muy lento, de verdad que no le gusta como participar en juegos y cosas así y se me retrae demasiado. Sí, señora. Somos 7 mujeres, somos 7 hijas, de las cuales en este momento nos encontramos 2 aquí en Cali y la verdad pues en este momento lo tengo yo aquí en mi casa y pues yo he buscado apoyo por medio de la EPS, pero pues bueno, no tienen ese apoyo, entonces encontré la fundación que son ustedes y que me alegra muchísimo que esté, por eso me inscribí en el taller. Tengo una pregunta. Sí, señora. El hecho de que él no guste participar de ciertas actividades, es mejor no forzarlo, ¿cierto? Pues allí de pronto tenemos que tener en cuenta lo que les hablaba acerca de la personalidad del paciente, de las características del paciente, de las rutinas pasadas del paciente y buscar entre esos intereses y esos gustos actividades que ellos realicen. De manera que lo que podemos hacer es buscar actividades que ellos disfruten, actividades que ellos disfruten como tal. Por ejemplo, ¿qué nos ha pasado con algunos pacientes? ¿Qué nos ha pasado con algunos pacientes? Que de pronto la gente los quiere poner a pintar y dicen, no, pero pues es que nunca pinta, porque si él nunca ha pintado, no le gusta, porque lo ponen a pintar. Entonces, pues si son actividades que no les gusta, entonces no podemos ponerle a hacer ese tipo de actividades. De manera que hay que buscar dentro de los intereses que disfrutaba hacer el señor. Hay pacientes que les gustaba de pronto hacer cálculos, que son muy buenos con los números, o que de pronto les gustaba hacer actividades relacionadas con la parte, qué sé yo, tengo un paciente que le gusta mucho la parte deportiva, entonces habla mucho, a él le gusta mucho el ciclismo y cuando uno se le mete por ese tema, uno le hace preguntas acerca de ese tema, o también darle la oportunidad de que dialogue, así uno vamos conociendo qué es lo que le gusta al paciente como tal, ¿de acuerdo? No Ya, sé si de a mí pronto me ahí se interesaría ir resuelva. como a la... Sí, pues a ver, yo lo he intentado, de verdad que lo he intentado Ajá. mucho con él y de verdad es que la personalidad de él es bastante, no digamos lo que difícil, porque la verdad es un paciente que en su Alzheimer no es agresivo, antes al contrario, es muy dócil, es demasiado tranquilo. No Uh-huh. tengo en absoluto pues así pues de agresividad y eso no. Lo único es que veo que cuando va a salir, cuando tenemos así momentos en que queremos salir con él, no le gusta. Bueno, él tiene varias cositas pues que se alargaría mucho el tema aquí. Pero te quería preguntar, él tiene un examen que le hicieron, se lo hizo una neuropsicóloga. Sí, ¿Yo con señora. ese examen puedo ir a la fundación o Eh, ustedes le hacen el examen allá? Pues en la fundación tenemos la neuropsicóloga, que es la gerente, la doctora Jacqueline Arabia. Ella Ujú. hace valoraciones desde la parte de neuropsicología. Ya hablarías allí con la coordinadora desde la parte logística para revisar si es necesario hacer una segunda revaloración o digamos también qué tan pasada es la valoración, o sea, qué tan vieja está para saber si es necesario revalorar al paciente. Ok, doctora Jimena, muchísimas gracias. Yo agradecidísima con su charla, de verdad que me gustó muchísimo. Que Dios la bendiga y gracias, Ah, gracias mil, porque de verdad que eso nos apoya muchísimo, muchísimo a nosotros. muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga a todos por participar. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por sacar el tiempo, por quedarse más tiempo, porque sé que ustedes tienen responsabilidades y cosas a hacer en casa. Entonces, mil gracias, mil gracias. Doctora Milady, buenas noches. Sí, señora. Quiero primero agradecerle muchísimo, fue una conferencia excelente, de mucho apoyo, de mucha ayuda para nosotros en nuestro conocimiento, en la capacitación. Yo tengo una inquietud, ¿qué actividades se pueden
hacer con una persona que es prácticamente invidente. O sea, hacer sopa de letras, laberintos, cosas así de pintar, esto no aplican con ella, pero yo quisiera saber qué otras cosas diferentes a funcionar con texturas, con formas en diferentes objetos, puedo trabajar yo con ella, por favor. Bien, ya lo que tiene que ver con las actividades como tal, con los pacientes de estimulación o actividades de ocio y esparcimiento, cuando hay una baja visión o cuando hay una dificultad en la visión, lo que tenemos que ahí es pegarnos mucho desde los canales sensoriales que aún funcionan. Entonces, si desde la parte auditiva el paciente todavía está respondiendo, pues nos podemos pegar de ese canal para hacer actividades con comandos verbales. O si hay todavía ciertos rastros de visión, si él todavía puede distinguir ciertas cosas, nos podemos guiar mucho con los colores, entonces colores fuertes, vivos, objetos grandes, materiales grandes para que el paciente los pueda dimensionar. Entonces, podemos decirle, bien, pásame todas las que sean de este color, pásame todas las que sean grandes, o desde la parte auditiva, entonces podemos colocar sonidos y que él identifique a qué situaciones pertenecen. Ejemplo, si le ponemos el sonido de un río, ¿qué sonido es ese? O nos podemos guiar muchísimo con los sentidos del gusto y con los sentidos del olfato, entonces podemos utilizar esencias o podemos utilizar algunos alimentos para preguntarle a qué sabe, qué es una fruta, es un vegetal, cada cuánto lo come, se come en el almuerzo, se come en la cena, y ahí trabajamos esa orientación y esa participación en las actividades de la vida diaria, que entonces estamos metiéndole comida y le estamos preguntando, bueno, ¿en qué momento te comes esto? ¿Qué fruta es esta? ¿Por qué letra empieza? ¿La puedes deletrear? ¿La puedes deletrear al derecho o la puedes deletrear al revés? ¿Qué otras frutas existen parecidas? ¿Es ácido, es dulce, es amargo? No sé si te sirva lo que te estoy comentando, pero también sí sé que podemos hacer alguna otra charla para enfocarnos hacia las actividades de ocio. Hoy hablamos mucho de lo que se ve afectado, pues, que es la cotidianidad, pero también podemos hablar de las actividades de ocio, que es como mantenerlos a ellos en actividades que les sean de beneficio, no solamente para que se sientan activos, sino también para que los podamos estimular. Sí, me sirve muchísimo. Yo de hecho lo que más hago con ella es escuchar música, hacer operaciones de cálculo, palabras, deletrear, lo que usted me dice. A veces las cuestiones de las frutas, pero no había considerado lo de los aromas, el olfato, el gusto. Le agradezco muchísimo, pero sí sería muy chévere tenerlo en cuenta para una próxima charla, y actividades para personas que aparte de su padecimiento en esta enfermedad tengan otro tipo de limitaciones, que la verdad lo hacen un poquito más difícil. Sí, Muchísimas sí, gracias, bendiciones. bueno, aquí muy están amable. haciendo otras, bendiciones a usted, muchísimas gracias por su participación. Aquí están preguntando, ok, que ya están respondiendo, sí, los exámenes, súper, súper chévere. Gracias a todos, gracias Kevin, gracias al señor Miguel, muchísimas gracias señor Miguel Ángel, gracias a la señora Janet, muchas gracias a la señora Jimena. Dice que quisiera saber cuál es el siguiente paso a seguir para que la mamá tenga las terapias en casa. Claro que sí, señora Jimena, la fundación se contacta con usted para explicarle las actividades en casa. Sí. Bueno, respecto al documento que les estoy diciendo, allí me perdonarán porque la tecnología de pronto a mí se me dificulta. Voy a enviarle el documento a la señora María Victoria para que se los ayude a subir al Zoom, porque no sé cómo subirlo. Estoy intentando, si lo estoy aquí haciendo maromas y metiéndome en todo lado, pero no me deja verlo, entonces ya se lo mandé deme un segundo para que María Victoria se los ayude a subir, porque a mí no me deja subir. Entonces ya se lo mandé a María Victoria para que ella me ayude a subirlo. Sí, qué pena. Bien, a ver, la señora Sandra, muchas gracias. Yo también les mandé en el chat algunos links para que puedan mirarlos mientras les subimos el documento.
Yo pensaría, mi lady, que como tenemos los correos, yo les envío por correo este Sí, yo link. también estaba Y pensando los documentos eso. y videos también, porque es mucho más fácil para ellos abrirlos desde el correo. Sí, yo también estaba pensando eso, mandárselos al correo, entonces por eso también estaba buscando la forma de listárselos y tenérselos listos. Ustedes dejaron sus datos. Si hay personas aquí que llegaron a través del link, que algún familiar, algún amigo se los envió y desean saber más acerca de estas charlas o si desean saber más acerca de lo que hemos hablado el día de hoy, pues por favor se meten a la página de la fundación y nos contactan y nos dicen yo estuve en la charla, pero yo no hice una inscripción previa y así tenemos sus datos, su teléfono, su correo y les podemos mandar información de interés. Perfecto, muchas Bueno, gracias. muchas gracias, señor Jorge. Bueno, entonces yo creo que si no hay más inquietudes, ya llevamos hora y como hora y media, un poquito más. Entonces, pues nos les agradecemos nuevamente el haber asistido y el haberse quedado en la conferencia que sabemos que es muy importante y que hubiera sido más larga porque me tocó hacer algunos cortecitos para que no fuera tan larga, pero podemos abordar otros temas en otras ocasiones. Igual la idea es mantener este tipo de conferencias virtuales y nos gustaría que ustedes a través de la página también nos dijeran qué tema les gustaría que hiciéramos una conferencia. Sí, sí, señor. Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente. La fundación está para ayudarlos. Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, contactarse con nosotros y así veremos cómo podemos ayudarlos a llevar esta situación que es un poquito complicada para las familias.